Bueno, yo quiero mostrar una imagen más sobre el doctor Rafael Molina Morillo, y es una portada del periódico El Día, pintada de amarillo. Búsquenme esa foto, por favor, y pónganla. Cuando mírenlo ahí. Cuando la lucha del 4% todavía no había alcanzado las dimensiones que alcanzó, se convocó un lunes amarillo para reclamar que se cumpliera la ley de educación, que tenía casi 15 años de promulgada sin cumplirse. Y miren lo que es el compromiso con la sociedad. Miren cómo salió el periódico El Día. Amarillo. El doctor, eran 2 días amarillos que había, porque aquí teníamos la sombrilla, ¿verdad? Porque somos tocayo, el periódico y este programa. Y aquí teníamos la sombrilla, y miren cómo el doctor Molina puso el periódico El Día en esa oportunidad. Más arriba, no sé si esa foto alcanza hasta arriba, pero mencionaba, hoy es lunes amarillo, algo así. Sí, mira, aparece ahí, el lunes amarillo, arriba del titular El Día. Ahí está, el lunes amarillo. Así es. Eso es para que ustedes vean que vamos a hablar de un concepto fundamental en el periodismo. ¿Debe ser un medio de comunicación objetivo? Claro que sí, eso es la primera responsabilidad. Sí. Ahora, ¿y el concepto de la imparcialidad? Bueno, nosotros aquí entendemos que la imparcialidad obligatoria para un medio de comunicación y para un comunicador es la imparcialidad en lo que se refiere al partidismo. No debe un medio ni un comunicador tener compromisos ni con gobierno, ni con presidente, ni con partidos, ni con dirigentes políticos, ni con candidatos. El trabajo de un medio no es elegir a nadie. Claro. Ni decirle a la gente que elijan a nadie. Ahora, aparte de la imparcialidad en lo que se refiere al partidismo, un medio no tiene por qué ser imparcial en temas sociales. Claro. Si usted ve una injusticia y usted dice, no, yo soy imparcial, eso se convierte en complicidad. Así es. Usted no puede contemplar una injusticia y no hacer nada y no decir nada, porque entonces usted no es verdad que es imparcial, usted lo que es cómplice. Así es. No se es neutral en una situación de violación de derechos humanos ni de injusticia. Por eso este programa no duda en parcializarse con aquello que sea el interés que le conviene a la sociedad. Por eso nos parcializamos a favor de la lucha por el 4% sin para la educación. Sin perder objetividad. Con toda la objetividad. Claro. Pero, ¿y cómo puede un medio permanecer de que no, yo soy imparcial, yo no voy a opinar sobre la inversión en educación? El único medio seguro, justo y necesario para que el pobre salga de la pobreza, y usted va a hacer, no, yo soy imparcial, yo no voy a meterme en esa discusión. No, señor, un medio tiene que asumir responsabilidades en una sociedad democrática. Y por eso, antes teníamos las sombrillas amarillas, ahora tenemos las sombrillas verdes aquí, porque sí entendemos que esta patria necesita el fin de la corrupción y el fin de la impunidad. Sí, así es. Entonces, ahí están las sombrillas. Entonces, en eso sí. Ahora, ustedes nunca han visto ni verán en este programa que estemos diciendo que fulano es mejor candidato que Perencejo y que el hombre es Perencejito y que el partido es tal y que ni que vive el gobierno ni abajo el gobierno, en lo absoluto. Bueno, por otra parte, y a propósito de partidismo, los partidos de oposición
advirtieron ayer, ahora que se dice que se va a tratar en el Congreso las leyes electorales, es decir, la ley de partidos y el código electoral, se dieron una rueda de prensa una docena de partidos de oposición, advirtiendo que el PLD pretende aprobar de manera unilateral esas leyes y dicen que eso viciaría su legitimidad. Hay dos aspectos a destacar en este asunto. Cualquiera diría, pero entonces quieren retorcer la Constitución, porque es la mayoría. Y si la mayoría dice A, es A, y si dice B, es B. Bueno, hay un precedente, y es que la mayoría PLDista aprobó una ley de partidos que la tuvo que retirar poco después, porque aprobó una ley de partidos donde se autorizaba a los partidos a recibir todo el dinero de cualquiera sin averiguar quién era. Y todo el mundo sabe lo que eso significa aquí. Uh-huh. Es decir, que cuando se reclamaba una ley de partido, ellos hicieron una que era peor que si no hubiera ley de partido. Entonces, el consenso es también un mecanismo legítimo en una democracia. Y lo más recomendable después de esa experiencia es llegar a un consenso. Otro aspecto de lo que señalaron los partidos de oposición ayer me parece extremadamente interesante, porque ellos reclaman que en esa ley de partidos se establezca que aquellos que sean inculpados por actos delictivos, por corrupción y por actos delictivos, no serán nunca más incluidos en las listas de elección popular ni podrán volver a ocupar cargos en el Estado. Esto es muy oportuno y muy necesario si tomamos en cuenta antecedentes muy cercanos. Aquí en este país, hay 3 empresarios del transporte, que ellos se hacen llamar sindicalistas, que no lo son, 3 poderosos empresarios del transporte, que están sometidos a la justicia por crímenes de sangre. Y los 3 eran o candidatos o precandidatos. Blas Peralta, a quien enviaron a juicio de fondo en el día de ayer por el homicidio contra el ex rector de la UAS, Mateo Aquino Febrille. Blas Peralta era candidato a diputado del PRM, uno de los partidos que están pidiendo estas reformas, ¿verdad? Arsenio Quevedo, sometido también por una serie, no por uno, por una serie de asesinatos, fue precandidato a diputado del PLD en Elías Piña, y había un consenso de que iba a barrer, y en eso lo acusaron de 8 asesinatos, por eso no fue candidato. Y Erickson de los Santos, también procesado por 8 asesinatos, era regidor del PRD en Los Alcarrizos. Entonces, yo no sé si cuando hicieron este planteamiento los partidos de oposición se estaban acordando de todo eso, pero me parece que es oportuno recordárselo hoy, ¿verdad? Claro. Porque también se deslegitiman por el sistema absurdo, retorcido y negador de la democracia con que esos partidos ponen candidatos y tienen unas directivas inamovibles que son, siendo los partidos o debiendo ser los partidos los vehículos de la democracia, en este país son la principal negación de la democracia. No hay forma de hacer unas elecciones para sustituir una directiva en ninguno de esos partidos, en ninguno. Sí. Hay algunos partidos que han puesto a sus políticos en los organismos electorales, Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral,
para garantizar que ellos siempre ganan. Por ejemplo, hoy día aquí, con el control que tienen, y no quieren cambiar el Tribunal Superior Electoral, que ya cumplió, en agosto del año ¿por qué no pasado. ponen el nuevo? ¿Por qué no ponen el nuevo? Porque ese que está ahí les sirve para lo siguiente. Por ejemplo, el partido La Cucaracha Coja, vamos a decir, está en el gobierno y tiene el control del Tribunal Superior Electoral y quiere destruir al partido del Grillo Visco. Entonces, el partido de La Cucaracha Coja se consigue, le da unos cuartos a cualquiera del Grillo Visco y le dice a un reclamo, cuestiona la directiva, impúgnala, que eso lo resolvemos en el Tribunal Superior Electoral, y tú divides a un partido de la oposición. Eso se lo hicieron al PRI. Yo no estoy hablando de que supongo que eso puede ser, no, eso se ha hecho. Acuérdate del partido de los veteranos, que le hicieron exactamente eso. Se buscaron dos que impugnaran a la directiva, porque iban a pactar con un partido de la oposición. Y entonces llega al Tribunal Superior Electoral y bueno, es una sentencia ya. El partido es de estos dos que pusimos a impugnar. Entonces, sobre esas bases no puede funcionar una sociedad. Sí. Una sociedad para funcionar necesita reglas. Yeah. Reglas claras. Aunque sí es importante recordarle a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, que si bien es cierto, la sociedad dominicana requiere de estas reformas institucionales en materia del sistema político, los partidos políticos deben comenzar a dar muestra de que están en disposición de avanzar en estas direcciones que se está demandando. Es decir, en la práctica, en los hechos, los partidos políticos tienen que comenzar a actuar como organizaciones democráticas, organizaciones que permiten la más amplia participación de sus miembros, incluyendo los espacios más importantes de dirección de estas organizaciones políticas, porque tú hablabas del problema del relevo de liderazgo, lo difícil que es. Eso está creando serias dificultades para que los jóvenes puedan tener una participación activa en las organizaciones políticas, pero también tenemos el problema, por ejemplo, de la participación de las mujeres en los espacios de dirección de los partidos políticos, y no solo en los espacios de dirección de los partidos políticos, en el poder político en términos generales hay muchos obstáculos y muchas dificultades para que las mujeres puedan tener una participación activa. En la República Dominicana, por solo mencionar un aspecto, nosotros tenemos regularizado el tema de la participación de las mujeres en la política a partir de la cuota del 33% de candidaturas para los cargos legislativos o a nivel municipal. Y tú dices, bueno, qué bien que tenemos esa legislación, pero está ahí la legislación y eso no se respeta. Es más, no solo no se respeta, sino que de manera burda hacen fraude para violentar eso que está ahí en las disposiciones legales, y por eso tenemos casos de mujeres que alcanzan cargos políticos, cargos públicos a nivel de regiduría, por ejemplo. Como dos regidoras en Santiago, que la hicieron renunciar posteriormente para poner dos hombres en esos cargos. Es decir, que si no hay una voluntad... Ese es uno de los partidos que está reclamando la regla clara. Que está reclamando regla clara. Sí. Si no hay una voluntad real por parte de las organizaciones políticas para promover esos cambios y transformaciones en la cultura política en nuestro país, no va a haber manera, por más leyes buenas que tengamos, de avanzar en materia de democracia interna de los partidos políticos y de transparencia. Ese es un tema que está ahí. El otro tema es, estamos de acuerdo, es fundamental lo del consenso. La gran preocupación ahora es el tema de
¿Cuál sería la vía para poder lograr este consenso? Recordemos que el año pasado se le había pedido a Agripino Núñez Collado que convocara a los distintos partidos políticos. Hubo reuniones con estos partidos políticos. Posteriormente, los partidos políticos de oposición se retiraron por algunos cuestionamientos al proceso, y a estos cuestionamientos al proceso se suman los cuestionamientos que ha tenido Agripino Núñez Collado ahora con el tema de la coordinación de la comisión que está estudiando el caso de Punta Catalina. Entonces, en estos momentos, la cuestión sería, ¿cuál sería el mecanismo para el diálogo interpartidario, para el establecimiento de consenso? Y quizás uno aprovecharía para señalar que la Junta Central Electoral pudiera jugar un rol importante en esta dirección. Ya ha estado asumiendo el tema de promover las reformas de la ley de partidos o la nueva ley de partidos políticos y la reforma de la ley electoral. Quizás pudiera ser una instancia que ayude a la convocatoria de las organizaciones políticas y ayude a este diálogo, porque estamos de acuerdo en la necesidad de que haya consenso, pero claro, y es un último elemento que hay que tener en cuenta, parece que el consenso tiene que comenzar incluso al interior mismo del Partido de la Liberación Dominicana, porque las diferencias internas en esta organización política ha impedido que el proyecto de ley pueda avanzar. Hay diferencia en dos aspectos, esencialmente a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. En el tema de las primarias, algún sector, el sector de Leonel Fernández, todo este grupo plantea la primaria cerrada a lo interno de los partidos políticos, con el padrón de los partidos políticos, y otro sector que habla de primarias abiertas, coordinada por la Junta Central Electoral. Hay una diferencia importante ahí, como una diferencia también la hay con el tema del voto preferencial, que algunos de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana entienden que tiene que ser eliminado, sobre todo este grupo al que hacía referencia de Leonel Fernández. Estos aspectos internamente dentro del PLD tienen que acordarse, ponerse de acuerdo, e insistimos en la necesidad de establecer ese mecanismo que haga posible el diálogo. Bueno, dos cosas muy breves. Miren ese titular. OEA eleva presión a Maduro, República Dominicana se abstiene. Maduro es realmente una grotesca caricatura de Chávez. Práctica dictatorial completamente autoritaria, y no ha llevado a Venezuela por muy buen camino. Y todas esas dificultades, bueno, aparte de antidemocrático, también incompetente. Toman decisiones que tienen que darle marcha atrás a los 5 minutos, como fue la de anular el parlamento que habían perdido en las elecciones congresuales. Pero la República Dominicana hace bien en abstenerse, porque Estados Unidos no le dejó más remedio. Con el pronunciamiento del senador republicano Marco Rubio, que amenazó con consecuencias económicas si República Dominicana no votaba contra Venezuela. En esas condiciones no se puede, porque eso es inaceptable. Si de no haber existido esa amenaza burda, grosera, que hay que rechazar, pues era preferible que el país votara por otra solución en Venezuela. Pero en esas condiciones no podía más que abstenerse, y ha sido correcta esa abstención. Bueno. Por otro lado, nuestras felicitaciones a Osvaldo Santana, Premio Nacional de Periodismo 2017. Participé, pues, después de que me confirieron ese premio el año pasado, me invitaron a ser parte del jurado, así que participé en la elección del premio de este año. Y Osvaldo Santana tiene 45 años en el periodismo, es director del periódico El Caribe,
y por supuesto que lo merece. Así que es. felicitaciones al colega Osvaldo Santana. Vamos a hacer una pausa y entonces regresamos con el presidente de la Federación Dominicana de Municipios, Rafael Hidalgo, con quien hablaremos de presupuesto y autonomía de los ayuntamientos y también del vertedero de Duquesa.